Vampiros 2000eros, Aaliyah, efectos curiosos y un soundtrack inmortal, estos son algunos de los elementos que conforman una de las películas que más dividen a los fans de Anne Rice. Hay quienes la aman y recuerdan con cariño, pero hay otros que prefieren olvidar que alguna vez existió. Estamos hablando de La Reina de los Condenados del año 2002, aquella en la que Lestat de Lioncourt, uno de los vampiros más simbólicos y complejos de la literatura de vampiros reciente, despierta de un sueño de décadas y decide convertirse en una estrella de new metal. Aquella en la que una de las estrellas en ascenso del R&B aparece como la reina ancestral madre de todos los vampiros con una presencia tan hipnótica que literalmente se te olvida respirar. Aquella que con ese soundtrack, que si creciste en los 2000, quizá lo tengas guardado en una lista de Spotify o inclusive aún tengas el álbum en físico. Hoy vamos a contar la historia desde los pasillos del Warner Bros., pasando por las negociaciones con Anne Rice hasta el estudio de grabación donde el señor Jonathan Davis de Korn creó magia, y a quien siempre le estaremos agradecidos por haberse involucrado en este proyecto. Acompáñame a revisar el origen de una de las películas más amodiadas de los últimos años. Bienvenidos a La Casa del Vampiro. Soy Aleja, la chica canela, su bruja vampiro y hostess por esta noche. En este espacio hablamos de cosas típicas que se hablan en la casa de un vampiro: ocultismo, leyendas, películas, reseñas, literatura, folclore y mucho más. Así que acomódense y sean bienvenidos. El origen, una continuación que no es continuación. Para entender cómo nació el proyecto de La Reina de los Condenados en ese 2002, hay que retroceder a 1994. Ese año, Neil Jordan lanzó en el cine Entrevista con el vampiro, basada en la primera novela de las crónicas vampíricas del mismo nombre. Protagonizada por Tom Cruise como Lestat y Brad Pitt como Louis, la película recaudó más de $220 millones en todo el mundo contra un presupuesto de 60 millones. Para Warner Bros., que tenía los derechos de las novelas, eso era una señal muy clara. Los vampiros de Anne Rice vendían y vendían muy bien. Warner Bros. Había adquirido derechos de varias novelas de Anne Rice, incluyendo las 3 primeras de las crónicas vampíricas y las trilogías de las brujas de Mayfair. Eso significaba que tenían en sus manos la oportunidad de expandir el universo para todos los fans. Después del éxito de Entrevista con el vampiro, Neil Jordan comenzó a trabajar en una adaptación de la segunda novela, Lestat el vampiro, pero nunca cuajó de todo. Aquí hay un detalle crucial que lo cambia todo. Los derechos de las novelas vencían a finales del año 2000, y regresaban a Anne Rice si Warner Bros. No iniciaba producción antes de esa fecha. Con el deadline encima, en 1998, los ejecutivos del estudio hicieron reunión y comenzaron a revisar todas las opciones que tenían para poder adaptar las novelas. De estas reuniones, la segunda novela, El vampiro Lestat, fue descartada por completo, porque consideraron que era demasiado episódica y extensa para condensarla en una sola película. Así que la decisión fue saltar directo a la tercera, a La Reina de los Condenados, que fue publicada en 1988, pero fusionándola con El vampiro Lestat con ciertos elementos para darle un poco de contexto a la historia. O sea, ya de una vez, aprovechando que tenía la trilogía, lo iban a hacer. Eso significa que fue una decisión corporativa, no artística, no de narrativa, completamente corporativa. Y Anne Rice lo sabía perfectamente. En sus propias palabras, publicados en su sitio web, escribió lo siguiente: están desarrollando La Reina de los Condenados, lo cual creo que es una mala idea y básicamente un proyecto destinado al fracaso. Les pedí que me dejaran escribir el guión por el salario mínimo sindical y diferir el pago hasta el estreno. Simplemente no estaban interesados. Fue muy doloroso para mí. Creo que cualquier guionista respetable estaría loco si intentara abordar esa novela sin haber desarrollado primero toda la historia de fondo del Lestat. Era obvio. En 1999 se contrató a 2 escritores australianos para desarrollar el guión: Scott Abbott, que tenía experiencia en televisión, y Michael Petroni, escritor y director. También se contrató a otro australiano para dirigirla, Michael Rimmer. Rimmer propuso filmar en Melbourne, su ciudad natal, lo que representaría un ahorro considerable en los costos de producción. Aquí un fun fact que ya les había mencionado en otro video, pero durante el rodaje de esa película en esa ciudad, un jovencillo llamado Sam Reed estaba apreciando desde lejos la filmación de esta película. Y este jovenzuelo se convertiría en años más tarde en el mismo Lestat el vampiro en la serie de AMC. El reloj seguía corriendo.
Había que empezar a rodar antes de que terminara el año 2000. Y con ese contexto de apuro, esa presión, esa ausencia de la autora en el proceso creativo, se construyó la base de toda la película. El reto de adaptar 2 novelas en un solo film. Hablemos del tema de la adaptación, porque creo que esto es la base de toda la película. La Reina de los Condenados es una obra enorme. Miren, aquí tengo mi pequeño libro, mi pequeño gran libro. O sea, está choncho, ¿eh? Tanto en ambición como en escala de tramas, cantidad de personajes. Para poder entenderla realmente necesitas haber leído los 2 anteriores, especialmente el segundo, que es Lestat el vampiro. Así que los guionistas tuvieron que hacer algo muy complicado, tomar elementos de 2 novelas complejas y construir una sola película coherente de aproximadamente 1 hora 40 minutos. La columna vertebral de la película sería la historia de Lestat despertando, convirtiéndose en una figura pública de la música, haciendo enojar a otros de su especie y al mismo tiempo terminando de despertar y atraer a Akasha. Prácticamente de eso se tratan los libros, o sea, los principales ingredientes ya estaban en la receta, pero el sabor era completamente distinto. Hay varios retos de adaptación muy específicos que vale la pena mencionar, seguramente van a haber más, pero bueno, vamos por estos. Número 1, la escala de personajes. La novela tiene una cantidad impresionante de vampiros con historias profundas y relevantes. Segundo, las gemelas. En el libro, una parte central de la trama involucra a Maharet y a Mekare, las gemelas pelirrojas que son figuras fundamentales que son parte del origen de los vampiros, y elimina la trama por completo, eliminando al mismo tiempo a Mekare. Tercero, en la película, Jessie Reeves, la investigadora de la Talamasca que resultó ser la sobrina de las gemelas, desarrolla una conexión romántica con Lestat que no existe de esa manera en los libros. Cuarto, el personaje de Marius. Tanto en la novela de Lestat el vampiro y la Reina de los Condenados, el personaje de Marius no tiene el mismo rol impuesto en la película, ya que es presentado como el creador de Lestat, cuando en realidad su creador es Magnus. Ahora, ¿puedes adaptar todo eso en una película de 1 hora 40 minutos? Probablemente no. ¿Era imposible hacerlo bien? Pues sí. Requería tiempo, recursos y sobre todo a Anne Rice en la sala, y pues ella no estaba ahí. Ahora viene una de las partes más interesantes de esta película, el casteo. Lestat, el personaje más difícil de reemplazar. Empecemos con él. Después del éxito de Entrevista con el vampiro, la opción más obvia y más lógica era que Tom Cruise siguiera repitiendo ese papel. Se evaluó, se discutió, pero al final Cruise declinó y todo esto llevó al recasteo. Como ya les había mencionado, como no había cuajado la versión de Neil Jordan y habían descartado la idea de hacer de adaptar el segundo libro, El vampiro Lestat, pues como que no le convenció y prefirió dejar pasar la oportunidad. Así que los productores consideraron otras opciones para poder sustituirlo. Por ejemplo, a Wes Bentley, que venía de American Beauty en ese entonces, a Josh Hartnett, a Ryan Reynolds e incluso a Heath Ledger. Cada uno por distintas razones no pudo o no quiso asumir el papel, y los entiendo, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, ¿te imaginas interpretar a un personaje tan icónico y aparte que lo haya hecho Tom Cruise? No, gracias. Gracias, pero no gracias. Aparte, como que ninguno como que tampoco los veía en el papel. Igual y Heath Ledger, pero estaba muy chavito. Y aparte todos ellos también eran como que muy ídolos adolescentes. No, como que no eran buenas opciones, a mi parecer. Y entonces entra a la escena Stuart Townsend, un chico que había estudiado en la escuela de actuación Gaiety y que tenía una carrera prometedora, pero en ese entonces todavía como que su nombre no era famoso en Hollywood. ¿Y saben qué estaba haciendo Stuart Townsend justo antes de ser elegido para la Reina de los Condenados? Él estaba en Nueva Zelanda, estaba preparando y entrenando para interpretar a Aragorn en El Señor de los Anillos, esa película que estaba a cargo de Peter Jackson. Pasó meses preparándose, haciendo ejercicio, ensayando, aprendiendo del personaje, y justamente antes de iniciar la filmación lo despidieron. Dijeron que era demasiado joven para ese papel y fue reemplazado por Viggo Mortensen. Ah, pobrecito. Qué mal por él. Pero qué bien por Viggo, porque creo que fue una excelente decisión. Aquí amamos a Aragorn del Señor de los Anillos. Muy bien. El director Michael Rimmer lo vio actuar en una obra en el Teatro de Londres, específicamente Orpheus Descending, junto a Helen Mirren, o sea, no con cualquiera.
y quedó convencido de que él era perfecto para el papel, porque dijo que Townsend simplemente era hipnótico y que tenía sobre las mujeres en el público un efecto muy particular. Esa característica lo convenció para decir sí, esas son sus fans, probablemente sí sea el Lestat rockstar. Aquí un detalle curioso, cuando Stuart Townsend conoció a Anne Rice, ella le pidió abrir su libro The Witching Hour en una página específica y fue cuando se dio cuenta de que había un personaje llamado Stuart Townsend y señaló la línea, la vida de Stuart Townsend. Coincidencias del universo, supongo. Sigamos con el siguiente personaje, con Aaliyah. Hablar de la reina de los condenados sin hablar de Aaliyah es imposible, porque ella no solamente fue parte del cast, ella dejó una huella en la película y después de ella. Aaliyah tenía 21 años cuando firmó para interpretar a Akasha. Ella venía de la película Romeo debe morir, que fue su debut en el cine, y era una de las artistas del R&B más importantes de su generación, y era conocida por su elegancia, su habilidad en el baile, una presencia escénica absolutamente magnética. Algunos dicen que lo que es hoy Beyoncé es gracias a que solamente Aaliyah ya no está aquí, si no, la historia sería diferente. Cuando le ofrecieron el papel, según los reportes de producción, ella aceptó de manera inmediata porque tenía una fascinación por la mitología egipcia y era fanática también de ficción de terror vampírico. Akasha era una reina ancestral de origen egipcio y que había dormido durante milenios, así que le pareció perfecta. La filmación principal comenzó el 2 de octubre del 2000 y terminó el 27 de febrero del 2001. Aaliyah completó todas sus escenas durante ese periodo de tiempo. El 25 de agosto del 2001, Aaliyah, de 22 años, estaba falleciendo en un accidente de avión después de haber concluido el rodaje de uno de sus clips en las Bahamas. La tragedia sacudió al mundo entero. De hecho, todavía se sigue hablando de este acontecimiento porque se han empezado también como que a hacer teorías de conspiración acerca de Puff Diddy, Sean Combs y las relaciones que tenía con Aaliyah. A pesar de que Aaliyah había terminado de rodar todas sus escenas, aún no había completado el proceso de ADR, que es ese doblaje adicional que se hace después de filmar la película, para limpiar el audio o para regrabar cosas que no se habían escuchado, etc. Pero como ella ya no estaba entre nosotros, esas escenas fueron filmadas por su hermano, que tenía más o menos la voz natural muy similar a la de ella y con tecnología vocal ajustado en el registro de su voz, y pues su hermano ayudó a completar todas las escenas faltantes de Akasha. Hablemos del resto del cast. Tenemos a Lena Olin, que es una actriz sueca nominada al Oscar por Chocolate y que ella interpreta a Maharet, una de las vampiras ancestrales. También tenemos a Vincent Pérez, que es un actor suizo-francés conocido por Cyrano de Bergerac y que él interpretó a Marius. También tenemos a Marguerite Moreau, que años después muchos la habrán reconocido como una de las doctoras que aparece en la serie de Grey's Anatomy y que ella interpretó a Jessie Reeves, que es la investigadora de la Talamasca. También tenemos a Paul McGann, que es conocido como el octavo doctor en Doctor Who, esa serie inmortal prácticamente de la BBC. Y este actor interpretó a David Talbot, que también es parte de la Talamasca. También tenemos a Claudia Black, que llegaría a ser muy conocida después por la serie de Farscape como Pandora, y a Matthew Newton como Armand. El soundtrack inmortal. Ok, ustedes lo saben, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Porque si hay algo en lo que esta película triunfa es el soundtrack y merece su propia sección. Y es que no desaprovecharon la esencia musical del personaje y más aún de la época para poderlo adaptar a la trama. Besito de chef, le salió increíble. El director Michael Rimmer tenía una visión muy clara. Necesitaba canciones que sonaran como si realmente las hubiera escrito un vampiro de 400 años, que se había convertido en un rockstar en pleno siglo XXI. Así que quería que esta música fuera parte del ADN y una parte muy importante de la película. Teniendo esta idea en mente, se acercó a Jonathan Davis, el vocalista y líder de la banda de Korn, y al compositor de cine Richard Gibbs. La propuesta inicial era que Davis y Gibbs compusieran solamente las canciones para Lestat, pero Davis fue más lejos. Convenció a Rimmer de dejarlos también componer el score completo de la película, es decir, no solamente las canciones de Lestat, sino toda la música cinematográfica de fondo, esto a pesar de que no tenía experiencia, pero él estuvo dispuesto a aprender. Para meterse en personaje, Davis leyó las principales novelas de las crónicas vampíricas y así, de esa manera, decidió escribir las letras literalmente como si fuera Lestat.
Gibbs se unió a Korn en su gira que tenían en ese momento y noche tras noche después de cada presentación se quedaban despiertos hasta el amanecer componiendo. Davis ponía los fundamentos melódicos y las letras, mientras que Gibbs trabajaba en los arreglos y la producción. Los guitarristas de Korn, Head y Mungy también tocaban en las grabaciones. También participó Sam Rivers, el ex bajista de Limp Bizkit, que RIP nos dejó el año pasado, y el violinista indio El Shankar, que le dio un sabor oscuro y orquestal muy particular a algunas de las piezas. Genial. De esas sesiones grabaron aproximadamente 8 canciones en total, de las cuales el director Rimmer eligió 5 para usar en la película, que son la de Not Meant for Me, la de Forsaken, la de System, Redeemer y Slept So Long. La voz de la película, que es la del Lestat cantando, es la voz de Jonathan Davis, y Davis cantó todas las pistas de Stuart Townsend que después se sincronizaron en pantalla, y pues sí se nota mucho. de que como que les falta el empalme, ¿saben? Y bueno, esto ya es una opinión mía y nada más. Yo sigo insistiendo, la verdad, que la voz de Jonathan Davis siento que no le queda a Stuart Townsend. Como que, no sé, siento que es demasiado, no sé si grave, pero no me creo que sea la voz del Lestat. Digo, ya hablaremos de quiénes más estuvieron involucrados en el disco, pero para mí le hubieran dejado la voz de Jay Gordon, pero cada quien, es mi opinión personal nada más. Ahora, aquí un dato curioso. Jonathan Davis también hace un cameo en la película. Él aparece como revendedor de boletos antes del concierto del Lestat y le ofrece los boletos a Jesse Reeves para que pueda ir a verlo. Ya con el soundtrack listo aparece un pequeño gran problema. La disquera de Jonathan Davis, era Sony BMG, tenía en su contrato una cláusula muy específica que le impedía aparecer en álbumes que no fueran lanzados por Sony. Ahora recordemos, Warner Bros., que era la productora de la película, tiene una filial que se llama Warner Music Group. Obviamente, si se iba a lanzar el disco de la película, lo iban a lanzar a través de esa discográfica. Entonces, la cláusula que tenía en el contrato Jonathan Davis le impedía aparecer en ese disco. Pero no había problema con prestar su voz, porque según ellos era como que su voz era el uso de la actuación. Pero por ningún motivo él podía cantar las canciones del soundtrack oficial. Ante esta situación, primero intentaron contratar a James Scott Soto, que es vocalista de Axel Rudy Pell, también de los 2 primeros álbumes de Yngwie Malmsteen, y también fue por un tiempo vocalista de Journey, para que esta persona regrabara las voces, pero como que no les gustó el resultado, entonces lo sacaron del proyecto. Entonces fue cuando Davis decidió invitar a sus amigos, y sus amigos eran literalmente algunas de las voces más icónicas del new metal de esa época. Por ejemplo, tenemos a Wayne Static de Static X, que él grabó Not Meant for Me, que también ya se nos fue muy pronto, qué mal. También tenemos a David Draiman de Disturbed, que grabó la canción de Forsaken. También tenemos a Chester Bennington de Linkin Park, que grabó la canción System, que también otra gran pérdida de la música, no puede ser posible. Tenemos a Jay Gordon de Orgy, que él grabó la película de Slept So Long, que ya haciendo también la investigación en esta película, me acabo de ver un video que Orgy en el año 2014, en una presentación en el bar de Hollywood llamado, por aquí el bar Sinister, hicieron un fanservice porque tocaron esta canción en esa presentación. Ahí está el video, es muy cortito, pero qué bonito se escucha. Y tenemos a Marilyn Manson, que grabó Redeemer. Tanto David Draiman, el de Disturbed, como Chester Bennington, que es el de Linkin Park, ellos dos sí dijeron que eran súper fans de las crónicas vampíricas al momento de que les hicieron la invitación para hacerle el soundtrack. Estaban súper contentos porque al leer las letras ellos dijeron, sí, así nos imaginamos que el Lestat estuviera escribiendo todo su disco. Sobre Chester Bennington, Jonathan Davis dijo en una entrevista del 2017 que a él le reservó la canción favorita, la convirtió en algo completamente suyo, entró y la destrozó en el buen sentido, y esa canción es la de System. Otras bandas que también fueron incluidas en el soundtrack oficial fueron las siguientes:
Deftones, obviamente con Change in the House of Flies, buenísima. También estuvo Papa Roach con Dead Cell, Kidney Thieves con Before I'm Dead, muy buena canción. Obviamente también Static X con Cold. ¿Se acuerdan del video? A mí me encantaba. Era de vampiros también, pero también esa canción me lleva a lugares. También estuvo Disturbed con Down with the Signals, también icónica esa canción, que ahora que también lo recuerdo, no solamente apareció en el soundtrack de esta película, sino también, no sé si han visto la película de el remake de los Dawn of the Dead de Zack Snyder, que también es un remake de una de las películas de George Romero, esa de el ataque de zombies donde se quedan varados en un centro comercial. Al final de la película también aparece la película de la canción de Disturbed, muy buena. Bueno, un fun fact que ahorita se me ocurrió. Parte de la vibe, de la vibra de la película fue el ambiente de rockstar del Lestat, y sobre todo con el concierto en el desierto, en el que contrataron a más de 3,000 personas a quienes le reprodujeron las canciones una y otra, tanto así que terminaron aprendiéndoselas como verdaderos fans del vampiro. Y no olvidemos los videos musicales que prepararon para Lestat. Eran obvias influencias del cine de expresionismo alemán a principios del siglo, con películas como El gabinete del Dr. Caligari de 1921 y obviamente Nosferatu de 1922. Explotando y haciendo homenaje a los vampiros acompañado por los mensajes ocultos en las letras. Esto como guiño a ese momento también era la cultura musical liderada por MTV. El soundtrack fue un éxito independiente de la suerte de la película. Obtuvo disco de oro en Estados Unidos y vendió 500,000 de copias en su primer año. Hay quienes dicen que es lo mejor que salió de esa producción. El estreno, números, críticas y lo que pensó Anne Rice. La Reina de los Condenados fue estrenada el 22 de febrero del 2002 y en su primer fin de semana encabezó la taquilla. Pero hay que tener contexto de esto. Ese fin de semana no había competencia como tal, o sea, era como que muy débil todo, además de que realmente fue más curiosidad de los fans que otra cosa. Al final de todo, la película recaudó 44.4 millones de dólares contra un presupuesto de producción de 35 millones. Hay que recordar que hay que sumar los gastos de distribución, de marketing, de publicidad, etcétera, que obviamente pues hicieron que esta película fuera un fracaso comercial. Y además de esto, las reseñas no fueron muy amables, que digamos. Describieron a la película como tonta, o sea, le dijeron goofy en inglés. Señalaron que era un tipo de película que se complace en ser ridícula sin alcanzar ni siquiera el nivel del ridículo bien ejecutado. Rotten Tomatoes la tiene en un 17% de aprobación basado en 130 reseñas. El consenso oficial del sitio decía: una película de vampiros tipo MTV, confusa y de mal gusto, con mucho atractivo visual y pésimos acentos. Bueno, eso sí tienen razón de los acentos. El New York Times bromeó que le daba al disco del Lestat el nombre de un éxito monstruoso. O sea, un chiste que la crítica consideró exactamente eso al nivel del resto de la película. Y lo más importante, ¿qué pensó Anne Rice? Aquí hay dos momentos, casi como en la entrevista con el vampiro, porque la postura de Anne Rice cambió un poco. En julio del 2001, cuando la producción estaba terminada y faltaban meses para el estreno, Rice había adoptado una postura relativamente conciliadora. En un mensaje público escribió: todo lo que escucho sobre la película es bueno. Warner Bros. Está muy entusiasmado. Stuart Townsend, el joven que interpreta a Lestat, fue absolutamente encantador cuando lo conocí. Igual y por lo de la anécdota con Tom Cruise no quiso repetir errores, me suena eso. Pero también analicemos lo que ella dijo. O sea, nunca se hace responsable de que ella vio la película. O sea, todo es me dijeron, este tipo me cae bien, pero nada más. O sea, no mete las manos por la filmación en sí. Pero después del estreno y después de ver el producto terminado, su postura cambió radicalmente. Rice pidió públicamente a sus fans que simplemente olvidaran la película. O sea, dijo que era algo con lo que no podía relacionarse en ningún sentido como una obra derivada de su propia escritura. Y en una declaración particularmente dolorosa, dijo que había alentado al estudio a no hacer esta película y que al final le dolió ver su trabajo mutilado. Esa palabra realmente es muy fuerte y dice mucho acerca de qué tan distante es lo que ella había creado junto con lo que fue la película. Y porque realmente no mutilaron una, mutilaron 2 de sus obras.
novela contra película, las grandes diferencias. Al contrario de en el video de entrevista con el vampiro, no me pareció correcto contar estas diferencias. Uno, porque Anne Rice estuvo directamente relacionada con la creación del guión y pues las diferencias creo que no cambiaban mucho la historia, entonces por eso lo omití, pero en esta ocasión creo que sí vale la pena. Primera diferencia, 2 libros fundidos en uno solo. Como ya les habíamos mencionado anteriormente, en la novela de La Reina de los Condenados, ya da por hecho que tú ya conoces a Lestat, que ya tienes como que todo su arco de personaje y todo lo que ha vivido. Sin embargo, en la película empieza directamente como él siendo una figura pública y te van dando destellos de su origen, pero obviamente como que muy por encima. El resultado es una película que simultáneamente es una secuela de Entrevista con el vampiro y una adaptación comprimida de 2 novelas, pero pongo secuela entre comillas y ahorita les voy a explicar por qué. En esta fusión de las 2 novelas, dando como resultado esta película, como ya les había mencionado, quitaron a Magnus como creador del Lestat. Y al hacer esto simplificaron los abusos y traumas que Lestat pasó, porque sí, él sufrió y esto es parte del arco del personaje. En la película, su creador es Marius y no se profundiza para nada en la motivación de Marius, de haber elegido a Lestat como vampiro. Y en la película, Marius sí se quedó con él para enseñarle todo lo que tenía que saber de cómo ser un vampiro, cuando todos sabemos que la novela no fue así, y eso es parte de uno de los mayores traumas de Lestat. Tampoco se hace mención a Louis ni al evento de Entrevista con el vampiro, que obviamente es una gran parte que hila el principio del vampiro Lestat, y que de ahí en adelante narra toda la historia del personaje. En la película no sabemos por qué, cuál es la motivación, por qué quiere hablar, por qué quiere contar su historia, simplemente va y lo hace. También hicieron a Lestat un poco más, si me lo preguntan, convencional, porque quitaron la relación que él tuvo con Nicolás de L'Enfant y lo cambiaron por una mujer que tocaba el violín en la playa, y que esta mujer hizo una gran impresión en Lestat a lo largo de los años. Y ya, para mí se me hace como que muy vacío, la verdad. La segunda diferencia, el personaje de Jessie. En la novela, Jessie Reeves es un agente de la Talamasca con una conexión muy profunda con Maharet, o sea, una de las vampiras ancestrales, y que resulta ser su tía lejana. Es una historia de linaje, de patrones, de descendencia, de memoria. Su relación con Lestat en el libro no es romántica de la manera en que se muestra en la película. En la película, Jessie y Lestat desarrollan una atracción que se vuelve el arco central emocional de la película. Una vez más, lo volvieron a simplificar todo. Tercera diferencia, las gemelas, Maharet y Mekare. En la novela, Maharet y su hermana Mekare son quizás de los personajes más poderosos de toda la trama. Son vampiros ancestrales y que tienen una historia que abarca siglos y siglos de viajes de continentes, y que esto las hace las únicas capaces de destruir a Akasha. En la película, Mekare simplemente no existe y dejaron a Maharet como que 2 en 1 otra vez, y pues aparece muy breve y no explican el por qué ella está motivada a beber la última sangre de Akasha, es decir, a sacrificarse. Una cuarta diferencia, que es la ideología de Akasha. En la novela, Akasha tiene un plan elaborado y pues de una u otra manera cuestionable, que es crear un mundo lleno de paz, eliminando a la mayoría de los hombres y dejándolos solamente unos cuantos para reproducción. Ella cree genuinamente que los hombres, el género masculino, es la raíz de las violencias que se viven actualmente, y es un argumento que Anne Rice sí lo desarrolla con cierta complejidad en la novela. No solamente es misandría y ya, ¿no? En la película este plan sigue igual presente, pero solamente la ponen como una villana que quiere imponer su reino en el mundo moderno. Y ya. Otra diferencia, el rol de Armand. Armand, recordemos que apareció en Entrevista con el vampiro en la película, interpretado por Antonio Banderas, y en este caso fue Matthew Newton quien lo interpreta, pero aparece apenas unos cuantos minutillos por ahí,
Y muchos de sus momentos, inclusive de las presentaciones de los vampiros ancestrales, quedaron en escenas eliminadas que no llegaron pues al corte final, y que si tienes el DVD o el Blu-ray, pues ahí van a estar las escenas pues eliminadas. También las puedes encontrar en YouTube. Yo las encontré en un canal, no me acuerdo cuál, pero ahí ya hay como 7 escenas o algo así. Y pues varios son de los vampiros ancestrales, pero pues tampoco como que te explican gran cosa. Y la sexta diferencia es como el tono en general. La Reina de los Condenados como novela tiene una densidad filosófica, es medio pesada. Me han dicho que a muchos se les hizo pesada, pero justamente porque tienen muchos arcos y tienen como que muchas líneas que estar digiriéndolo, ¿no? Digo, a final de cuentas es como que la huella de Anne Rice, porque ella habla acerca de la eternidad, el simple dolor de existir, la búsqueda de significado en esta vida, y la película realmente simplifica toda esta filosofía, todo este tipo de mensaje que ya tenía Anne Rice dándolo, y que obviamente nos encanta eso. Yo creo que es una de las cosas por las cuales amamos su obra, y en la película no tocaron tocaron apenas la superficie de todo ello. Obviamente también una de las cosas más criticadas de la película fue qué tan involucrado estuvo la marca de MTV, ya si se acuerdan de ese canal de música súper icónico. Y pues creo que no está malo involucrarlo, simplemente creo que era una decisión lógica por la época, porque en ese tiempo pues MTV estaba durísimo, ¿no? Pero creo que fue un recurso demasiado abusado. Pero en general lo que podemos decir de la película es de que tiene ideas interesantes, pero realmente tiene tantas ideas o quiere como que poner las piezas en su lugar, pero no te da el tiempo, o no se da el tiempo la misma película de poderlo desarrollar. La Reina de los Condenados es una película que vino con una llamada urgencia corporativa de utilizar los derechos que tenían, sin la participación de su autora y con el peso imposible de fusionar 2 novelas en una sola película. Creo que el amor por las crónicas vampíricas que se le tuvo en la primera película se nota muchísimo, y la falta en esta entrega también se nota. Y aún así, aquí estamos hablando de ella todavía en el 2026, y seguiremos haciéndolo por muchos años más. Si la medimos como una adaptación de Anne Rice, yo creo que sí, falla catastróficamente, pero si también la ves como una mezcla, como una muestra cultural de su época, o sea, es decir, de los primeros años 2000, con toda la estética new metal, del god fashion, que también ya estaba como que muy, muy de moda gracias también a la película de Matrix, y pues también como que toda la energía de la cultura pop de los videos de MTV, pues obviamente pues sí tenemos algo muy interesante por ahí, ¿no? Es como una cápsula de tiempo que está preservada en ese momento específico, lo de la cultura popular. Ya tomando en cuenta todo esto, si es una buena o mala película, yo creo que también depende con qué lente la veas. Y ya sé que muchos ya la han visto y necesito que me digan, ustedes si la aman, la odian o las dos al mismo tiempo. La primera vez que la vi, me encantó esa película, me voló la cabeza. La vi siendo puberta, la verdad, entonces fue como que el soundtrack fue increíble, hasta la fecha lo escucho. Esa película me motivó a leer las crónicas vampíricas, porque como supe que era la secuela de Entrevista con el vampiro, que también ya había visto, me motivó realmente como que a hacer parte de mi lectura del día a día las crónicas vampíricas, y me fascinaron. Después la volví a ver y fue como dije, ay no. Me decepcionó demasiado y la odié, la aborrecí. Justamente para hacer este video la volví a ver y pues me dio risa. Pero sí la disfruté, o sea, ya ni siquiera me la tomo en serio, la verdad. Creo que palomera, como dicen por ahí, ¿no? Creo que se hizo lo que se pudo con lo que se tenía en ese momento, a pesar de las limitaciones detrás. Ah, pero también ustedes díganme, ¿cuál es su canción favorita del soundtrack? Ya sé que hay muchas de las cuales escoger, todas son muy buenas, pero para mí tengo 2 favoritas. La número 1 es la de Slept So Long de Jay Gordon, me encanta esa canción, de mis favoritas de toda la vida. Y la segunda se llama On the Beach, que es la canción que en la parte de la película le está tocando el violín en la playa. Esa canción es buenísima, me encanta. Esas 2 para mí son mi top.
Así que pónganme en los comentarios y seamos amigos. Me encanta ver cómo se desarrollan de verdad las opiniones de cada uno de ustedes. Siempre dan como que insights muy interesantes. Y si llegas hasta aquí y este video te gustó, te pido por favor que lo compartas con alguien que también sea fan de La Reina de los Condenados o del soundtrack. Y si todavía no has visto el episodio sobre la película de Entrevista con el Vampiro de 1994, te lo dejo en las tarjetas por acá del video, que es prácticamente la antesala de todo esto. Y pues síganme en mis redes sociales, denle like, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos a la próxima luna. Adiós.